Aceptémoslo. Muchas de las creepypastas que hay son de pésima calidad, con conceptos demasiado extravagantes para dar miedo o con una descripción y una narrativa más apta para una historia hecha por un estudiante de primaria que una legítima experiencia de horror. Aunque tal vez debamos considerarnos suertudos, pues las pocas creepypastas que funcionan ocupan mucho espacio en nuestras mentes, sobre todo durante la noche, y vamos a hablar de una de estas, el experimento ruso del sueño. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Gracias a un proyecto multilingüe llamado Russia Beyond, se ha determinado la fuente de esta historia. Todo comenzó cuando un fórum de la internet se propuso el reto de crear un mito urbano, el más terrorífico que los usuarios pudieran hacer. Ese fórum al día de hoy se le conoce simplemente como la Wikia de las creepypastas, la cual ha tenido cambios variados, pero esta es de las historias que se ha quedado a pesar de todas las limpiezas del sitio que se hacen de vez en cuando. As you know, this experiment is being conducted for research purposes, and your prison sentence will be spared. El autor de esta historia ficticia es el usuario Orange Soda, cuya verdadera identidad no ha sido descifrada todavía. Así, en agosto del 2010, la historia fue publicada en el sitio y el impacto en las redes no tardó en suceder. Sigue siendo considerada una de las leyendas urbanas más populares de la era del internet, y debido a que las leyendas comienzan en algún lugar, muchos han declarado que la historia se basa al menos en parte de la realidad, aunque casi cualquier artículo que investiga esta creepypasta termina yendo en contra de esto debido a obvia falta de evidencia y a los registros de la creación de la historia gracias a Russia Beyond y otras organizaciones de noticias como Snopes y Liveabout. I will go over some rules and requirements for your stay here over the next 30 days. El periodo de tiempo donde sucede la historia se remonta a los años 40 y hace uso de la integrante idea del experimento secreto durante o alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Sin lugar a duda, cualquier historia que involucra nazis o a la Rusia soviética ya llaman el interés de muchas personas. Quizás otra de las razones por las que la historia terminó llamando la atención. Una imagen usualmente relacionada con esta historia es la del personaje Spams, un animatrónico usado durante las épocas de Halloween, y vaya que da un impacto solo con verlo. Esta historia ya ha sido adaptada para libros, obras de teatro y unos cuantos filmes, ya sean cortometrajes o de presupuesto bajo, y todo porque un usuario de verdad quería provocar unos escalofríos a tipos sin nada más que hacer en la internet. Pero en fin, vamos a hablar del contenido de la historia en sí. If you do not wish to take part in the experiment, this is your last chance to say so. Durante la segunda mitad de los años 40, unos investigadores de la Unión Soviética realizan un experimento contenido, donde 5 sujetos fueron sometidos a estar en un ambiente sellado, donde no podrían dormir por 30 días. En ese lugar tendrían libros, catres no acolchonados, comida suficiente para los 5 sujetos durante un mes, un toilet y agua de la llave. Para comunicarse con los sujetos dentro del área sellada, había micrófonos y unas ventanillas que daban dentro del ambiente sellado, con vidrio de 5 pulgadas de grueso, transparente solo del lado de los investigadores. La manera en la que se mantenían despiertos era gracias a un gas experimental que filtraban los investigadores en el área sellada y que sutilmente entraba con el consumo del oxígeno de los sujetos. Según la historia, estos sujetos del experimento eran prisioneros políticos, enemigos del Estado, según estándares de la Segunda Guerra Mundial, y fueron convencidos de participar con la falsa promesa de que su sentencia sería liberada cuando terminaran los 30 días. Debido a esto, los sujetos no tuvieron problema o queja alguna antes de cumplirse los primeros 5 días. You must complete all mental and physical activities each day. El monitoreo notó que los sujetos conversaban entre ellos de sus pasados de manera relativamente normal, aunque para el final del 4.º día empezaron a hablar de detalles más oscuros y perturbadores, y a partir de ahí las conversaciones ya eran considerablemente más lúgubres cada día. Poco tiempo después empezaron a mostrar señales de paranoia, cuestionando todo lo que los llevó a ese momento, siendo sellados en un ambiente controlado sin poder dormir, lo que llevaría a los sujetos dejando de hablarse entre ellos
sujetos, en su lugar susurrando los micrófonos y las ventanas del área sellada. Llegaron a creer que si de alguna manera ganaban la confianza de los investigadores, que entonces podrían salir antes, un comportamiento que dejó más preguntas que respuestas a los que observaban el experimento. Se pensaba que podría ser un efecto secundario del gas estimulante que los mantenía despiertos. You must not ever lay a finger on a fellow inmate. A los 9 días, el primero de estos sujetos comenzó a gritar de manera estruendosa por horas, al punto que solo salían chirridos de sus ahora dañadas cuerdas vocales. Corrían de un lado al otro del área sellada, haciendo estos ruidos perturbadores hasta que el daño a sus cuerdas era permanente. Lo más extraño fue la falta de reacción alguna de los otros miembros del área, los cuales permanecieron con su actitud paranoica, hablando a los micrófonos y a las ventanas. Poco después, el segundo de estos sujetos comenzó a gritar de la misma manera que el primero, mientras que los que no habían gritado aún comenzaron a quitar hojas de los libros que tenían ahí y a restregarlas con sus propios desechos, pegándolas en las ventanas para cubrir cualquier vista hacia su dirección desde el lugar de los investigadores. Todo esto de manera sorpresivamente calmada y compuesta. Los gritos pararon, así como los susurros a los micrófonos. Pasaron 3 días y no se escuchaba sonido alguno de la habitación, al punto que los investigadores comenzaron a cuestionar si los sujetos seguían con vida. Cualquier confirmación era buena tomando en cuenta que ya no podían ver dentro de la habitación. Cuando se cumplieron 14 días, los investigadores rompieron una de sus propias reglas y usaron el comunicador para tratar de provocar una respuesta de los sujetos, pues aparte del consumo de oxígeno, no parecía haber otra señal que les indicara si estos seguían con vida o posiblemente en un estado vegetativo, pero el riesgo más grande era el que tomaron después. Entrarían al área sellada para revisar los micrófonos. Usando el comunicador, les informaron que entrarían y que se mantuvieran fuera de la entrada, boca abajo en el suelo, o se les iba a disparar. Si cumplían con esto, uno de ellos sería liberado, y para su sorpresa, recibieron respuesta de uno de los sujetos diciendo: "Ya no queremos ser libres". What do you see? Tras un debate entre los investigadores y las fuerzas militares participando en el financiamiento del experimento, se decidió abrir la habitación a la medianoche del día número 15. El gas fue vaciado fuera de la habitación y algunos de los sujetos comenzaron a pedir casi a lloriqueos que volvieran a administrarlo. Seguido entró una fuerza militar a la habitación donde no solo los sujetos, sino ellos empezarían a gritar. Los sujetos por la falta de gas y los militares por lo que encontraron dentro de la cámara. Uno de ellos había muerto. Sus tripas y partes de su cuerpo estaban apiladas en el drenaje, de manera que mucha agua estaba cubriendo el piso por pulgadas. No se sabía cuánto de ello era sangre y cuánto era agua. Los otros sujetos tenían mutilaciones autoafligidas en varias partes de sus cuerpos, hechos con sus manos, con piel y músculos arrancados. Algunos hasta tenían parte de los huesos expuestos. La comida no se había tocado desde hace 5 días, pues los sujetos estaban consumiendo su propia carne y en varios de sus órganos todavía estaban conectados y funcionaban, pero estaban ahora fuera de su cuerpo, ya sea en el piso o sujetándolos ellos mismos. Los sujetos no dejaban de gritar de que los dejaran quedarse en la habitación y que volvieran a propagar el gas estimulante, reflejando miedo en la posibilidad de quedarse dormidos. Sorprendentemente, estos tipos fueron bastante resistentes en cuanto a ser removidos de la habitación. Lograron matar a unos cuantos militares y otros que vieron los horrores de esa noche terminaron cometiendo suicidio después. Otro de los sujetos murió al desangrarse, aunque continuó gritando y pidiendo por el regreso del gas, mientras se resistía a ser movido fuera de la cámara, donde logró dañar y matar a un par de los investigadores antes de morir por la falta de sangre. Los 3 sujetos restantes fueron controlados y movidos a un centro médico. Solo 2 de ellos aún tenían sus cuerdas vocales intactas, pidiendo una y otra vez que les volvieran a suministrar el estimulante. El más dañado de ellos iba a ser sometido a cirugía para poner sus órganos dentro de su cuerpo, pero este se resistió a la anestesia y empezó a destrozar todo hasta que la dosis fue la suficiente para dormirlo. Pero al momento en que lo hizo, su corazón se detuvo por completo.
La autopsia reveló que los músculos que le quedaban habían tenido mucha fuerza, a tal punto que las tensiones de estos rompieron los huesos a los que estaban unidos. Cuando esta cirugía se le realizó al sujeto, que ya no tenía cuerdas vocales, se hizo sin anestesia y no hizo reacción alguna en las 6 horas que duró la cirugía. Cuando se les preguntó por qué habían removido muchas partes de su cuerpo, solo uno de ellos respondió que tenía que mantenerse despierto. Extremadamente retenidos, fueron devueltos a la habitación donde, por petición del oficial al mando, se les volvió a suministrar el gas estimulante para ver las posibilidades. Uno de ellos cerró los ojos al momento en el que recostó su cabeza en una almohada, donde sus ondas cerebrales quedaron planas por última vez y para siempre. El oficial al mando ordenó que la cámara fuera sellada con los 2 sujetos que quedaban, así como meter a 3 de los investigadores. De manera inesperada, uno de los nombrados investigadores para entrar a la cámara sacó su arma y le disparó al oficial entre los ojos. Inmediatamente se dirigió al sujeto que no podía hablar, volándole los sesos. Se acercó al que quedaba y le apuntó con el arma, y todos los otros investigadores y médicos huyeron del lugar. El investigador le preguntó quién o qué era el sujeto, y este respondió: ¿tan fácil lo olvidaste? Somos ustedes, somos la locura que los acecha, suplicando ser libres en cada momento de su mente animal. Somos de lo que se esconden todas las noches en sus camas, somos lo que dejan en silencio y paralizado cuando se van al refugio nocturno del cual no podemos pisar. El investigador dispara al corazón de este y susurra sus últimas palabras: casi tan libre. Forgive us. Dime lo que opinas. Si alguna vez habías escuchado esta creepypasta, déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la página de Bowser Geek y únete a la secta de Bowser Geek 2.0. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.